Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Con cada aporte que haces, apoyas la labor investigativa de Noticias 1. Somos un medio independiente que, gracias a tus donaciones, continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. A través de baki.co/inclinada La Red Independiente, puedes hacer aportes de 10,000 pesos. Ingresa y conoce los productos que puedes recibir con aportes especiales. Buzo en color gris, negro o blanco. Morral reflectivo. Kit de mascotas. Camiseta tipo polo. O la sombrilla de Noticias 1. Y atención, por este mes de julio recibe el combo buzo más morral por cada aporte de 250,000 pesos o más. Ingresa a baki.co/inclinada La Red Independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Los libros que podrían documentar el papel de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en los negocios de su empresa familiar Comemo Fantasma se perdieron, destruyeron o desaparecieron con un aguacero que su abogada reportó en mayo de 2016. Ignacio Gómez. Mónica, entre los documentos que la empresa Hitos Urbanos reportó como perdidos están las actas de la asamblea de socio y de junta directiva durante la época del negocio Comemo Fantasma y los contratos del edificio que ésta construyó para el narco paramilitar. Las actas en las cuales la junta directiva de una empresa familiar de Marta Lucía Ramírez tomó decisiones sobre negocios con Memo Fantasma fueron destruidas por un aguacero en mayo de 2016. Aguacero en mayo, déjalo caer. Hitos Urbanos es una empresa que Marta Lucía Ramírez constituyó en 2003 con su hija y su esposo Álvaro Rincón. En esta, ellas fueron socias mayoritarias hasta 2009. En 2008, la empresa inició la construcción de un edificio para Memo Fantasma que la Fiscalía incautó en septiembre pasado. 23 bienes avalados en más de 10.800 millones de pesos, que pertenecerían a Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, y al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las propiedades, ubicadas en la Torre 85 en el norte de Bogotá. Según los detalles que expuso el portal Inside Crime, el negocio de Hitos Urbanos con Memo Fantasma comenzó en 2006 y se concretó en 2008, con la apertura de esta fiducia para la construcción de la Torre 85. Muchísimas gracias a todos. La Alianza Investigativa Noticias 1 Cambio examinó los registros mercantiles de Hitos Urbanos en busca de pistas de la transacción. Hasta 2009, Marta Lucía Ramírez fue socia mayoritaria en la empresa y 4 años después, en 2012, Hitos Urbanos le prestó 28 millones de pesos a Memo Fantasma. La Fiscalía tendría interés en la forma en que se tomaron las decisiones societarias de la inversión de Memo Fantasma y sus socios en Hitos Urbanos en el momento, pero los documentos con tal información no existen. En junio de 2016, la directora jurídica de Hitos Urbanos presentó sendas declaraciones ante notario y ante la policía, declarando que un aguacero En mayo, déjalo caer. antes del 18 de mayo de 2016 extravió, destruyó o desapareció los libros de actas y cuentas. El notario 29 de Bogotá, Daniel Palacios, padre y homónimo del actual ministro de Interior, recibió una declaración de que esta pérdida y daños sufridos fue ocasionada por inundación en el depósito correspondiente a la oficina 601 del edificio Torre 83 PH. Este reporte a la policía detalla que, con motivo de la lluvia, ya no existe el libro de actas de asamblea de socios que determinaba los porcentajes de responsabilidad en el negocio y las de juntas directivas que demostrarían cómo se tomó la decisión de aceptar la inversión propuesta por Memo Fantasma. No, señor, es después. Aunque la empresa para entonces desarrollaba por lo menos 24 proyectos de construcción afectados por la inundación, solo desaparecieron los libros de cuentas de documentos de 4 de ellos. Entre estos, el de la Torre 85 de Memo Fantasma. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá nos informó que esa semana no atendió ninguna emergencia por inundación en la ciudad. La presidencia quiere firmar lo más rápido posible, cierro comillas, les dijo el supervisor de la Agencia Nacional de Infraestructura a los involucrados en la billonaria concesión para la construcción de la vía Mulaló-Lobo Guerrero. Él se refiere a las diferencias entre la ANI y el Grupo Aval. Juliana Ramírez. Mónica, la concesionaria, que es de Corfi Colombiana, pretende que la nación asuma sobrecostos y se haga cargo de riesgos ambientales, sociales y prediales.
Es de aclarar que esta revisión debe darse cuanto antes. Esta es una de las frases de un correo enviado el pasado 13 de julio, hace apenas 4 días, por Álvaro Bogoya Castaño, funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, la entidad del gobierno que contrata y administra los proyectos de infraestructura en el país. Bogoya Castaño es el jefe del equipo de seguimiento a la construcción de la vía cuarta generación Mulalolo Guerrero en el Valle del Cauca, que fue adjudicada en 2015 a la concesionaria Nueva Vía al Mar Covimar de Corficolombiana, firma del Grupo Aval, a un costo de 1,6 billones de pesos. Punto del recorrido hacia el puerto de Buenaventura. En el correo del funcionario de la ANI, Álvaro Bogoya, se nota el afán que tiene esa entidad del gobierno por solucionar las diferencias con la concesionaria de Corficolombiana, que ha pedido salir del proyecto debido a las demoras en la licencia ambiental otorgada apenas en noviembre de 2021. El funcionario deja totalmente claro que hay orden de la, comillas, presidencia de hacerlo pronto. Buenos días a todos. De manera atenta remito la versión final presentada por el concesionario como acuerdos conciliatorios y sus anexos, lo anterior para su revisión y comentarios. Es de aclarar que esta revisión debe darse cuanto antes, puesto que es un documento que desde la presidencia quieren firmar lo más rápido posible. Si la, comillas, presidencia de que habla el correo es de la República, se referiría a la Casa de Nariño y al saliente gobierno Duque. Si se trata de la presidencia de la ANI, el supervisor Bogoya aludía a Manuel Felipe Gutiérrez, jefe de esa entidad, una de las más cercanas a la cúpula del Ejecutivo por su importancia económica y política. De cualquier modo, este y otros correos que se relacionan con el mismo tema de la vía Mulalolo Guerrero indicarían que el gobierno pretende arreglar a como de lugar y antes de terminar su periodo del 7 de agosto, el debate que sostiene con el Grupo Aval del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo. Cuando la concesionaria de Corficolombiana pidió liquidar el contrato por las demoras, la ANI se opuso. Entonces la concesionaria inició un pleito arbitral en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que fallidamente intentó un otro sí, y ahora solicita concretar un acuerdo en el que la ANI le daría una compensación cercana a los 600.000 millones de pesos por supuestos sobrecostos, recursos que saldrían de un patrimonio autónomo cuya finalidad es pagar por tramo construido y entregado y no pagar anticipos. En el acuerdo propuesto por Corficolombiana también se modificaría las responsabilidades de los riesgos prediales, ambientales y sociales, trasladándoselos a la ANI. También se incluyeron cláusulas con las que el concesionario podría terminar anticipadamente el contrato. El riesgo social es del concesionario. De acuerdo con esto, se podría pensar que se modifica el esquema de riesgo. Las áreas de la ANI que tienen que ver con el caso han mostrado su descontento ante el que creen que es un grave desequilibrio económico en contra de la nación y a favor del Grupo Aval. El aeropuerto del Café que el presidente Duque resucitó al iniciar su mandato va a terminar su gobierno declarando un siniestro de 115.000 millones de pesos porque con esta inversión la multinacional OHL tampoco fue capaz de aplanar el terreno. Aquí está el gobierno nacional asumiendo y respondiendo por este proyecto. El fallido Aeropuerto del Café, más conocido como Aerocafé, proyecto bandera del gobierno Duque, nunca despegó. Yo quiero dejarle esa obra a Caldas. Duque, que varias veces visitó el terreno de la obra que busca beneficiar a los habitantes del eje cafetero, prometió que la dejaría con mínimo un avance del 35%. Por petición de su gobierno, el Congreso, de manera insólita, incluyó Aerocafé en el Plan Nacional de Desarrollo, declarándolo como proyecto de importancia estratégica y se comprometió a que la nación aportara 448.000 millones de pesos que hoy estarían en el limbo. ¿De qué me habla, Diego? Aunque, según Duque, el proyecto era de su especial atención, solo el primer trimestre del año pasado, casi 2 años después de iniciar su mandato, se adjudicó el primer contrato a la española OHL para la explanación y drenaje del terreno donde funcionaría la pista. La declaratoria de insubsistencia del director de la Aerocivil, el conservador Yair Fajardo, en un choque con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, encargada por el presidente de monitorear los avances de la obra, dejó al descubierto, según han señalado algunos medios de comunicación, presuntos hechos de corrupción dentro de la entidad, señalada como fortín político del conservatismo. Así es. Noticias 1 supo que, además de Fajardo, otros 5 funcionarios de alto perfil de Aerocivil también fueron desvinculados
de la entidad oficial. Recibo con beneplácito. También conocimos que esta semana se solicitará la terminación del único contrato que se adjudicó tras emitirse una advertencia sobre la posible pérdida de recursos por casi 115.000 millones de pesos. Es decir, el proyecto nuevamente quedaría paralizado y con millonarias demandas que ya ha iniciado el contratista. Estaré yo como jefe de Estado encima de este proyecto. Este sería el mayor elefante blanco de Duque. El Contralor ahí como haciéndole el reconocimiento a usted hoy en el Comité Técnico, propuso que el aeropuerto se llamara Aeropuerto del Café Iván Duque Márquez. ¿Usted cómo le parece esa propuesta? Primero me pareció un gesto de generosidad de parte de él, que yo lo agradezco. Varias personas también se expresaron así. A pesar de que Duque gobernó vigilado por sus propios amigos y compañeros de estudio, la Contraloría desde el día de su posesión ha hecho hallazgos fiscales por 3 billones de pesos en obras ordenadas por él, que van desde el colegio no construido en San Andrés hasta la infraestructura turística inexistente de Leticia. Desde que inició el gobierno de Iván Duque en agosto de 2018 hasta lo corrido de 2022, la Contraloría General ha hecho 1.578 hallazgos fiscales por más de 3 billones de pesos en los últimos 4 años. Que buscan tener maximización. El dinero malgastado corresponde a obras que debían desarrollarse con recursos de regalías que distribuyó el gobierno en todo el país y que quedaron inconclusas o en mal estado. Entre los casos más emblemáticos se encuentra la construcción del Centro de Educación Media Diversificada CEMED en San Andrés, un proyecto para los estudiantes de la isla que hoy se encuentra inconcluso y abandonado. El cual se realizó de manera improvisada, afectando esto a la comunidad en general, y donde se obtuvo un hallazgo fiscal por valor de 27.831.498.720 pesos. En 2019, los habitantes de 10 municipios del Chocó se quedaron esperando la puesta en servicio del sistema de gas en el que se hicieron hallazgos por más de 19.436 millones de pesos. Del proyecto de construcción del sistema de masificación de gas natural en Ismina, Tadó, Unión Panamericana, Condoto Cértegui, Atrato, Novita, Bagabó, Andagoya y Cantón de San Pablo, en el cual se evidenció falta de planeación, errores en la aplicación de impuestos tributarios y abandono del mismo. En 2020, los hallazgos de la Contraloría alcanzaron más de 11.000 millones de pesos en proyectos de vivienda en Risaralda. Para el año 2020, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, se evidenció falta de planeación en el proyecto denominado Construcción de Viviendas para la Equidad, en las urbanizaciones San Lázaro, Villa Gladys, Belén de Umbría, Yasmín, Manantial y Villa Alba, Terrazas de Monserrate, lo que originó un hallazgo fiscal por valor de 11.106 millones de pesos. Con el fin de mejorar las condiciones de embarque y desembarque de pasajeros y turistas que transitan sobre el río Amazonas y sus afluentes, se desarrolló el proyecto fluvial en Leticia, Amazonas, que arrojó un hallazgo fiscal por más de 6.000 millones de pesos. Entre otros inconvenientes, se encontraron irregularidades con el pago de anticipos, además de los aumentos en el costo de la obra y el incremento de plazos para su entrega. En el primer semestre de 2022, el hallazgo fiscal fue por más de 345.000 millones de pesos en un contrato para la construcción de una vía paralela al río Magdalena que iba a beneficiar a los municipios de Remolino, Sitio Nuevo y Salamina en el departamento del Magdalena. En este caso, las fallas se presentaron en la planeación del proyecto y el contrato de obra, que también tuvo falencias en la interventoría. Los congresistas que ignoraron todas las reglas para hacer la lista de elegibles a Contralor se afanaron no solo para rechazarla o rehacerla mejor después de que una sentencia destapó sus actitudes ilegales, sino que también quieren privar al próximo Congreso de su capacidad para elegir entre ellos. Ante la nueva lista de 10 aspirantes, 5 hombres y 5 mujeres al cargo de Contralor General en reemplazo de Carlos Felipe Córdoba, cuyo periodo concluye dentro de un mes, sectores políticos y expertos juristas analizan el afán que ha mostrado la actual mesa directiva del Senado, con su cuestionado presidente Juan Diego Gómez a la cabeza, en seleccionar a los candidatos y en elegir al alto funcionario antes de que se inicie el periodo del nuevo Congreso, hecho que ocurrirá el próximo miércoles 20 de junio. En los 20 apenas hay 5 nombres de señoras. No obstante, la representante del Partido Verde, Catherine Miranda, quien conforma la comisión del Congreso para este asunto, señaló que según los fallos judiciales que ordenaron rehacer la lista, el Congreso solo tenía 48 horas para hacer esta tarea y no podía obviarla. Nos daban 48 horas para subsanar los errores cometidos en la primera elección de los 10 elegibles de Contralor,
hoy podemos decir que la nueva lista cumple a cabalidad con el fallo, ya que respeta la equidad de género. Pero del otro lado, y con mirada de jurista, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, advierte que el Congreso saliente ha obrado con afán inusitado con el propósito de elegir al nuevo Contralor General antes de que se posesione Gustavo Petro. Lo que se advierte es un deliberado propósito con interés burocrático de despojar al nuevo Congreso de la función y del derecho que tiene de escoger al Contralor General de la República. El exmagistrado insiste en que aunque la nueva lista cumple con las órdenes de los tribunales por cuanto se tuvo en cuenta la paridad de género, es al nuevo Congreso al que le corresponde elegir al Contralor del periodo 2022-2026. En este momento, el cumplimiento de la orden del tribunal, la reelaboración de la lista, no significa que tenga forzosamente que ser escogido por el actual Congreso el Contralor, porque hay término hasta el 20 de agosto para el efecto. El abogado Ramiro Bejarano estuvo de acuerdo con el exmagistrado Hernández porque, según él, la sentencia del Tribunal de Cundinamarca estableció que debía ser el Congreso en pleno el que tuviera que rehacer la lista y no una comisión accidental como finalmente ocurrió. ¿Cómo así que comisión del Congreso que había hecho lista a candidatos a Contralor la rehace si ya no tenía competencia porque había concluido funciones accidentales? Aparentemente la elección del reemplazo de Carlos Felipe Córdoba se hará después de la posesión del gobierno Petro, pero hay quienes sostienen en privado que entre mañana lunes y pasado mañana martes puede presentarse un truco para pasar por encima del nuevo Ejecutivo y del Parlamento que se inicia el próximo miércoles. Aunque la nueva lista de aspirantes a ser Contralor General de la República se recompuso en materia de equidad de género, entre los nuevos aspirantes hay varios nombres cuestionados. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, aunque salieron 2 de los candidatos del actual Contralor, Carlos Felipe Córdoba, todavía quedan 3, entre ellos con los mayor opción para reemplazarlo a él mismo. Conformada la nueva lista de los 10 aspirantes para la Contraloría General, 5 mujeres y 5 hombres, como lo determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobresalen varios nombres que, si bien tienen un puntaje alto en el proceso, también tienen cuestionamientos en sus hojas de vida. El aspirante Andrés Castro Franco, que figura con la calificación más alta del listado, fue Contralor Distrital de Bogotá, cargo al que llegó de la mano del cuestionado político boyacense y actual miembro de la Comisión de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados, mencionado en el escándalo de los sobornos de Odebrecht y en denuncias por clientelismo y favorecimiento a los magistrados corruptos del Cartel de la Toga. María Fernanda Rangel, quien tiene el mejor puntaje de las mujeres postuladas, es la actual directora de Información, Análisis y Reacción de la Contraloría, es decir, una subalterna directa del actual Contralor Carlos Felipe Córdoba, cuya fama ha ido ensombreciéndose por sus alianzas políticas sin límite y por sus intentos de incidir en altos nombramientos del Estado. Rangel sería una de las fichas predilectas de Córdoba. Ella es hermana de Carlos Alberto Rangel, socio del Centro de Gerenciamiento de Residuos, un consorcio que se comprometió a tratar el relleno de Doña Juana, al que la alcaldesa Claudia López ha señalado de graves incumplimientos en sus labores. Este es el caso de abuso y corrupción más grave que yo he descubierto en la alcaldía desde que soy alcaldesa. Ningún otro operador en el momento que yo conozca está haciéndole semejante estafa a los bogotanos. El segundo mejor ponderado del listado, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, exauditor general de la República en reemplazo de Felipe Córdoba, que también lo estaría impulsando en el caso de que María Fernanda Rangel no tenga los votos suficientes. Rodríguez Becerra tuvo nexos con el destituido gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y con el excongresista Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica. Mónica Certaín Palma, la tercera subalterna del Contralor Felipe Córdoba, que aspira a sucederlo, fue directora de Hacienda de la alcaldía de Samuel Moreno y después designada provisionalmente por el mismo exalcalde, condenado por el robo a Bogotá como Contralora encargada de la capital. Carlos Fernando Pérez Helves, el tercer mejor postulado de la nueva lista, tendría 5 procesos penales inactivos en la Fiscalía. Es de origen santandereano y fue elegido Contralor de Santander al tiempo con la gobernación de Mauricio Aguilar, hermano de Richard Aguilar e hijo de Hugo Aguilar, estos 2 presos por diferentes delitos. Según los corrillos políticos, hoy los que tendrían mayor votación en el Congreso para ser elegidos en la Contraloría General son María Fernanda Rangel y Carlos Fernando Pérez. El precio del dólar le cambió los planes de viaje a muchos de los que anunciaron su exilio, lo que indican los indicadores.
Con esta gráfica, ayer sábado el periódico The New York Times comparó la caída de las monedas del mundo frente al dólar. Como la más afectada, muestra a la lira turca, que ha perdido el 23% del valor. Le siguen el peso argentino, que ha perdido el 20% de su valor en 2020, el florín húngaro 19% y el yen japonés 17%. La devaluación anual del peso está llegando al 7%. Esto indica que a los que se iban a ir, cada vez se les encarece más el viaje. Esto es lo que indican los indicadores. Y ante las desventuras del precio de las vacaciones en el exterior, es hora de reevaluar los destinos nacionales a los que sí podemos viajar. Con un dólar tan caro, las posibilidades de ir al exterior son mínimas. La alternativa consiste en conocer Colombia, que tiene lugares hermosos y naturales que son envidiados internacionalmente y que además usted puede visitar. Para ir a Caño Cristales en el Meta hay planes desde 1.493.000 pesos y así conocer el catalogado como el río más hermoso del mundo. En el ecoturismo de Leticia, Amazonas, los visitantes se encuentran con la naturaleza y reconocen sus encantos. El tiquete, según oferta y demanda, puede costar en promedio unos 700.000 pesos y el hospedaje desde los 50.000 pesos. A 30 minutos de Florencia, Caquetá, se encuentra la Reserva Natural El Paraíso de Pedro, que cuenta con una gran variedad de fauna y flora y con fuertes cascadas, quebradas y cavernas. Visitar esta reserva podría salir desde los 73.000 pesos. Aquí la cuestión es programarse y ver con lo que pudo ahorrar dónde puede ir, sin importar el precio del dólar. Así que si le sirve de consuelo y no puede salir de Colombia, bien lindo que es nuestro país. El próximo director de la DIAN tiene el propósito de crear un registro de lobistas ante el Congreso, dar enfoque de género a los impuestos y concentrar su trabajo en hacer que el 1% más rico del país efectivamente tribute sin exenciones. Tal como existe en Estados Unidos, la reforma tributaria del gobierno Petro incluirá como obligatorio un registro de lobistas con el respectivo nombre de la empresa a la cual van a hacerle gestiones sobre exenciones en el Congreso. Según explica Luis Carlos Reyes, nuevo director de la DIAN, al existir una lista por encima de la mesa, se busca transparencia de cara al debate público y disminuir el tráfico de influencias. Un lobista quiere hablar con los congresistas a nombre de alguna empresa. Si no está registrado y si no es público que la empresa hace uso de sus servicios, pues eso es algo sancionado. El economista precisó que la progresividad tributaria que se busca, así como los programas que se financiarán con ello, tendrá en cuenta el tema de género. Todo el rediseño de programas que vamos a empezar a plantear va a tener en cuenta estos aspectos de la economía del cuidado y de cómo afecta específicamente a las mujeres. En impuestos a las personas naturales aseguró que se enfocarán en el 1% de la población colombiana con ingresos de más de 10 millones de pesos, de forma progresiva. Las rentas exentas no superarán los 4 millones de pesos. Usted habla de un 1% que gana más y un 99% restante. ¿Dónde queda la clase media ahí? Es alguien que ya paga impuestos al pagar IVA en los productos que consume, ya tributa una cantidad importante de sus ingresos. Antes de que se le vaya a pedir un peso más en impuestos, es importante asegurarnos de que ese 1% esté tributando a niveles adecuados. En cuanto a empresas, se pretende eliminar todas las exenciones sectoriales como economía naranja, la hotelera y a megainversiones. Ello se cambiará por programas de fomento con condiciones, por ejemplo, de generación de empleo. Que tengan unas reglas claras de qué es lo que está recibiendo la sociedad colombiana a cambio de estos beneficios y que el veedor de la ejecución de estos programas, que sería el Ministerio de Industria y Comercio, pueda asegurarle a la sociedad que esta inversión que está haciendo el Estado no se está malgastando. Y no se cobrará impuestos a las iglesias. La gran mayoría de las iglesias son iglesias en contra del estereotipo, son iglesias pequeñas que incluso sus pastores no devengan un salario, que tienen que trabajar en otras labores para poder sostener una congregación. Y aunque las ministras de Salud y Cultura, Carolina Corcho y Patricia Ariza, pusieron sobre la mesa las propuestas de impuestos a bebidas azucaradas y a algunos planes de telefonía móvil, esta última no se llevaría a cabo según el nuevo director de la DIAN. Que antes de ponernos, por ejemplo, a ponerle impuestos a la telefonía celular, nos enfocaríamos en que las compañías de telefonía celular tributaran a unos niveles adecuados. Reyes afirmó que la reforma tributaria será implacable contra los evasores.
La directora del Instituto Nacional de Salud instó a las EPS que ahora están a cargo de la vigilancia epidemiológica del COVID que hagan sus pruebas a sus pacientes sospechosos para poder vigilar la expansión de las nuevas cepas. Camilo Calán. Mónica, esta semana murieron 163 pacientes en el país, 30 más que la semana pasada por cuenta de la pandemia, pero ahora se está haciendo apenas una cuarta parte de las pruebas que se hicieron durante los otros picos. Los linajes del Omicron predominantes que han causado una quinta ola de contagio en el país ya han sido identificados. Se trata de BA4 y BA5. Estos fueron descubiertos en África a principios de abril. Aunque aún no hay un informe reciente de vigilancia genómica por parte del Instituto Nacional de Salud, en Europa se pudo establecer que la subvariante BA5, protagonista en España de la séptima ola de contagio, es capaz de sobreponerse a la inmunidad que producen las vacunas y la infección natural, pero además por su alta contagiosidad, la curva de casos positivos sube acelerada. En Colombia, en los departamentos donde ya circulan estos sublinajes BA4 y BA5, son Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, San Andrés, Valle del Cauca y Bogotá. El más reciente reporte de casos y muertes en el país muestran un aumento en los fallecidos. Esta semana murieron 163 personas, 30 más que la pasada, pero sin un rastreo que permita establecer cuántas personas tienen activo el virus. Los casos activos en las últimas 3 semanas no superan los 26.000. El número de pruebas que las EPS están realizando durante este nuevo pico de contagio no es ni siquiera el 25% de las que se realizaban en la tercera y cuarta ola de contagio. Señores, no bajen la guardia de toma de pruebas, los lineamientos son muy claros. Un paciente con síntomas respiratorios, más cuando un paciente está hospitalizado, tiene que tener prueba de SARS-CoV-2, tiene que tener panel viral, eso está incluido dentro de la atención. Es importante que se haga. En la última semana se hicieron 118.912 pruebas, cerca de 17.000 por día, cuando diariamente en el país se realizaban más de 70.000. El litigio Twitter-Elon Musk será el juicio del año, tal vez en 2022 como lo propone la red social, pero también en el 2023 como lo propone el magnate que ahora sostiene que como le ocultaron las cuentas falsas, él tenía derecho a retractarse. La batalla legal anunciada por Twitter luego de que el magnate Elon Musk dijera que ya no está interesado en la compra de la red social de los 128 caracteres tiene un nuevo capítulo. Musk le respondió al tribunal que rechace la solicitud de Twitter de un juicio rápido, argumentando que fue engañado sobre su servicio y no notificó los cambios ejecutivos, que este pleito en el que ya se encuentran las dos partes no será express como los demandantes pretenden y que será mucho más complicado y técnico. El multimillonario además argumenta que tiene el derecho de abandonar el trato porque, según él, la compañía no le brindó información suficiente sobre el número de cuentas falsas o de spam con las que cuenta esta red social, tema que Musk ha convertido en la nuez del conflicto y su deseo de retirarse del trato. Por ahora, la compañía del pajarito azul, que había solicitado un juicio en septiembre, un mes antes de la fecha en la que Musk debía cerrar el trato de compra, tendrían que esperar hasta febrero del próximo año, fecha que los abogados del dueño de Tesla propusieron para el juicio. El sistema inmune no se fortalece simplemente por tomar vitaminas y minerales. Es el cuerpo el que las fabrica o que fabrica las defensas cuando los procesa, mejor si es haciendo ejercicio. En esta época de infecciones respiratorias es necesario tener las defensas altas para prevenirlas. Esto se consigue, entre otras cosas, a través de una buena alimentación. Lo importante pues es el balance, ¿sí? El balance para lograr primero que todo un peso saludable, porque es una realidad que la malnutrición por exceso o por defecto va a limitar la efectividad del sistema inmunológico. Las defensas se forman no para la acumulación de proteínas y calorías, sino por su consumo mediante el ejercicio o la actividad física cotidiana. Importante tener un buen consumo de proteína, porque a partir de la proteína el sistema inmune va a generar tanto las células de defensa como los anticuerpos. Las vitaminas y minerales viven básicamente de frutas, verduras y alimentos de origen animal. Un plato lleno de colores nos indica que en este están los macronutrientes naturales. Tener un balance en los colores, digamos que podemos garantizar un consumo equilibrado de vitaminas y minerales si estamos mezclando variedad de color. Cada color nos está aportando una vitamina especial. Comer frutas 5 veces al día y verduras, preferiblemente
preferiblemente enteras, le darán a su cuerpo la materia prima suficiente para establecer su propia autodefensa inmune. Y una muy buena noticia, la selección femenina de fútbol acaba de vencer 2-1 a la selección de Ecuador y acaba de asegurar su paso a la semifinal de la Copa América. Y hoy fue el Día de la Virgen del Carmen, patrona de los camioneros, y día de fiesta también para los profesionales sobre 12 y más ruedas. Hace 34 años es tradicional la competencia de habilidad de los muleros en Tocancipá. Esta inicia con el engalle de los cabezotes y termina con pruebas de habilidad y velocidad, en un duelo de titanes entre 140 pilotos. Pero la Virgen solo podría darle el triunfo a uno de ellos. Grimaldos tiene sobre Miguel Ángel Mora, Mora Cubillos, hacia atrás Puerto Grimaldo. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado, no, el próximo miércoles a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.